Creepypastas para acompañar tus noches largas. Aquí tienes tus creepypastas largas para acompañar tu noche larga. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el superpoder que te gustaría tener y por qué? No vale leer los comentarios antes de responder. Primero responde y después lee los demás comentarios, no sea tramposo XD. Fijaré el comentario con más likes respondiendo esta pregunta. Por cierto, mis panas, comenten cualquier cosa así YouTube nos da todo su amor y también tratemos de llegar a la meta de los 1000 likes. Me gustaría intentar llegar a los 1000 likes por video. Se vale soñar, jaja. Ahora sí, empezamos. Mi nuevo gato me dice cosas horribles. La primera vez que lo vi, apenas era una mancha grisácea en el rabillo de mi ojo y ya lo amaba más allá de toda lógica. Había un poco de ensalada sobrante en el refrigerador, así que saqué algunos trozos de pollo, los puse en un plato y llevé el plato al patio trasero para él. Luego regresé a la casa y esperé. Pasaron solo unos segundos antes de que saliera y empezara a olfatear. Fue entonces cuando pude verlo bien por primera vez. Era hermoso. Una nube rechoncha, esponjosa, blanca y plateada de pelaje, con unos ojos tan profundos y azules como un lago en verano. Pensé que tendría que salir a atraparlo, pero para mi sorpresa, apenas abrí la puerta, entró caminando con seguridad, moviendo la cabeza de un lado a otro. Supongo que sabía que pertenecía aquí tanto como yo. No perdió tiempo en saludos ni presentaciones. Saltó directamente a la encimera y empezó a morderse la pata trasera. Me incliné hasta quedar a la altura de sus ojos y le dije: ¿perteneces a alguien, cariño? Él respondió saltando sobre mis hombros. Tomé eso como toda la respuesta que necesitaba. Tal vez había pertenecido a alguien antes, pero ahora era mío. Y, para ser sincera, realmente necesitaba un gato en ese momento. Estaba pasando por una etapa difícil. Así que lo llamé Nico, porque tenía cara de llamarse así, y pensé que el universo había sido lo suficientemente amable como para enviarme un amigo justo cuando más lo necesitaba. Esa noche empezó a hablar. Yo estaba sentada en el sofá comiendo mi ensalada, mientras Nico se sentaba a mi lado, tocándome de vez en cuando el hombro con la pata. En un minuto te traigo algo, le dije. Claramente insatisfecho con mi promesa, se metió bajo mi brazo y arrebató un tomate del tazón. Oye, dije. Esa es mi cena. Nico me miró y movió la cola suavemente. Solo quiero lo que se me debe, dijo. Me invitaste a entrar, así que tienes que alimentarme. Creo que mi realidad debería haberse hecho pedazos en ese momento, que todo lo que había dado por sentado durante tanto tiempo debería haberse desmoronado, dejándome a la deriva en un mundo extraño que no entendía. Pero no fue así. Todo pareció bastante normal. Sorprendente, sí, pero sorprendente como lo es un gato que se da vuelta cuando se lo piden, no como la violación del orden natural que realmente era. Puedes hablar. Él me lanzó una mirada aburrida y esperó a que dijera algo más. Por supuesto, él ya sabía que podía hablar, así que para él solo estaba diciendo lo obvio. Está bien, dije. Puedes quedarte con el tomate si lo quieres. No quiero el tomate. Sé que hay pollo ahí, puedo olerlo. Dame el pollo. Dejé el tazón en el suelo. Ahí está, puedes sacar lo que quieras. Saltó del sofá y empezó a hurgar en el plato, mientras yo levantaba mi teléfono para grabarlo. Dejó de comer y me miró. Su molestia por haber sido interrumpido era evidente. ¿Qué estás haciendo, Annabel?, preguntó. Voy a grabarte. No creo que quieras hacer eso, Annabel. Verás, sé cosas sobre ti. Cosas que tal vez no quieras compartir con tu familia o tus amigos. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, pero me ignoró. Sacó el pollo del tazón y dejó el resto. Esa noche se metió en la cama conmigo y se acostó sobre mi pecho, un peso cálido, suave y movedizo que era un poco incómodo, pero a la vez reconfortante.
Sentía su cuerpo subir y bajar con cada respiración e intenté acompasar la mía con la suya mientras me quedaba dormida. Sé lo que hiciste, dijo. Abrí los ojos y miré la oscuridad de mi habitación. Mataste a tu madre, Annabel. Eso es mentira, dije, sorprendiéndome a mí misma por lo defensiva que soné. Mi madre murió en un accidente de auto. Oh, no, Annabel, no, susurró Miko. En realidad no murió hasta que tú la desconectaste del soporte vital, ¿verdad? Intenté incorporarme, pero Miko parecía más pesado de alguna manera y dejó claro que no pensaba moverse de mi pecho. Al final volví a recostarme sobre las almohadas. No, dije. No murió realmente hasta que les dije que la desconectaran de las máquinas. Pero ya estaba muerta en todos los sentidos que importaban. Los doctores dijeron que con el daño en su cerebro, ella habría despertado. Si no la hubieras matado, habría despertado. Eso no es cierto. Los doctores dijeron que no había actividad cerebral y. Oh, los doctores dijeron. Pero tú sabes que tengo razón, Annabel. Ella habría despertado. Y aún mientras yacía en esa cama, estaba pensando. Sabía que tú estabas ahí y sabía lo que estabas haciendo. Lo supo cuando la mataste. No pudo haberlo sabido. Pero lo supo. Y sabía por qué lo estabas haciendo. No soportabas la idea de que, cuando despertara, tendrías que cuidarla, ¿verdad? Fue más fácil dejarla morir. Yo amaba a mi madre, dije. Sentía que no podía respirar con su peso presionándome. Tal vez. Sin duda tu madre te amaba. Pero la mataste. Y ahora nadie volverá a amarte. ¿Por qué haces esto? Pregunté. ¿Hacer qué? Sabes muy bien lo que estás haciendo. Grité. ¿Qué es lo que quieres de mí? Pollo, un lugar cálido donde acostarme. Algún rasguño ocasional. Sus orejas se erizaron y pude ver la escasa luz nocturna de mi habitación reflejarse en sus ojos azules, bien abiertos. ¿Escuchas eso? Dijo. ¿No tienes ratones? No. No hay ratones aquí. Bueno, yo escucho algo. Voy a revisarlo. Dicho esto, saltó de la cama y salió corriendo de la habitación. Me giré de lado y lloré hasta quedarme dormida. Por la mañana, Miko me estaba esperando en la cocina. Me observó durante unos segundos y luego, al ver que no iba a darle nada, empezó a acicalarse con la pata. Creo que sería mejor que te fueras, dije. Dejó de limpiarse y me miró fijamente a los ojos. Señora, soy un gato. No me importa lo que pienses. Como decidió quedarse, pensé que lo mejor era comprarle las cosas que necesitaba. Una caja de arena y un plato para comida. Un árbol y un rascador. Una docena de juguetes pequeños con plumas y campanas. Él me paga con ronroneos y caricias, y cada noche se desliza en mi habitación y susurra sus terribles acusaciones en mi oído. Ya no discuto con él. No escucha mi versión de la historia y he estado pensando, tal vez no haya otra versión. Tal vez Miko tenga razón. Así que solo escucho hasta que se aburre de atormentarme y se excusa para atender los asuntos propios de un gato. Últimamente he empezado a dejar la puerta trasera apenas entreabierta durante el día. Tal vez un pájaro que pase o una hoja movida por el viento lo tiente a salir y se vaya. Pero aún no ha sucedido, y no creo que suceda jamás. Me está observando mientras escribo esto y sé que sabe lo que estoy diciendo de él, lo que estoy pensando de él. Y no podría estar más tranquilo. Porque sabe perfectamente que nunca lo echaré. Sabe que no puedo. Ahora me pertenece. El diablo vino a Walkerton. Cuando era más joven, siempre fui una niña militar, siempre lo había sido. Apenas lo notas a esa edad.
Cada mudanza es una aventura, una ventana a una nueva parte del país. Fort Rucker. Camp Cook. Camp Navajo. Nunca son tan diferentes. Lo único que realmente cambiaba era el clima, y aún así, no mucho. Mi padre, el coronel Calvin Richardson, era un veterano militar condecorado. No importaba a dónde fuéramos, mi papá siempre estaba diciendo a alguien qué hacer, y parecía que todo el mundo fuera de nuestra familia inmediata le tenía miedo. Podía reducir a un escuadrón de marines duros a nerviosos chihuahuas con una de sus miradas heladas y prolongadas. Los soldados que trabajaban bajo mi padre le tenían un apodo curioso. Lo llamaban el espantapájaros debido a su pierna faltante, perdida en la guerra del Golfo a la altura de la rodilla, aunque nunca parecía molestarle. De hecho, recuerdo que parecía gustarle, como si convertirse en un mito aterrador entre los reclutas fuera un distintivo de honor. Disfrutaba incomodando a los demás. La pierna faltante de papá era una fascinación sombría para mí en ese entonces, aunque la mayoría del tiempo un observador casual ni siquiera podría notar que estaba ausente. Casi siempre llevaba una prótesis muy realista. Después de una infancia de constante movimiento, seguida de un breve período de estabilidad, mi vida finalmente comenzaba a echar raíces. Tenía 15 años. Contaba con una buena red de amigos, una vida escolar feliz y, lo más importante, un sentido de identidad personal. Considerando todo, posiblemente era el peor momento para que otra mudanza espontánea alterara mi mundo. Sin embargo, eso sería exactamente lo que ocurriría. Esta vez algo era diferente. Nuestro próximo destino no era una base militar, ni algo siquiera remotamente relacionado con el ejército. Era el pequeño y apartado pueblo de Walkerton, escondido discretamente en las montañas de Colorado, al norte de Denver. Se había establecido durante la época de la minería masiva, después de descubrir metales preciosos en las montañas cercanas, pero el comercio decayó rápidamente una vez que se agotaron las reservas de oro locales. Para los años 90, cuando nos mudamos allí, no era más que un pequeño cascarón de pueblo en medio de la nada. ¿Por qué tenemos que vivir aquí, mamá? Recuerdo que me quejé varias veces. Es por el trabajo de tu padre, cariño. Siempre respondía ella, sin prestarme toda su atención. Es lo mejor para todos nosotros. Nunca me quejaba con papá. Pasaba la mayor parte de los días encerrado en su oficina, tomando café y fumando en cadena, como si no fuera a vivir ya hasta mañana. Cada vez que salía, envuelto en un halo de humo de tabaco y café, parecía que una orden de silencio estaba grabada en cada pliegue de su rostro pétreo. Incluso las expresiones faciales de papá tenían tonos profundos de autoridad inquebrantable. Era un verano inusualmente caluroso cuando llegamos, y la escuela ya había terminado, así que pasé mi tiempo libre abundante tratando de hacer amigos. Yo era la nueva en un pueblo donde la última novedad había sido la llegada de la televisión por cable, y antes de eso, el tren de vapor, así que rápidamente me convertí en objeto de curiosidad para los niños locales. Antes de darme cuenta, tenía 3 amigos. Bobby, Richard y Susan. Naturalmente, tenían un montón de preguntas sobre mí, mi familia y todos los lugares por los que había pasado. ¿Cómo son las bases del ejército? ¿Alguna vez has visto a tu papá dispararle a alguien? ¿Qué hacen tus padres por aquí? Las respuestas siempre eran las mismas. Aburrido, no, y no estoy muy segura. Todos teníamos la misma edad, pero a veces ellos parecían lo suficientemente protegidos como para sentirse unos años más jóvenes. Bobby y Richard nunca habían salido de los límites de Walkerton, y Susan apenas los superaba. Había tenido unas vacaciones de 4 días en Denver con su familia cuando tenía 11 años y había probado algunas de las pistas de esquí locales. Nada más. ¿Qué se puede hacer por aquí? Pregunté una vez. No mucho. Respondió Susan. Este lugar es prácticamente un pueblo de retiro. La gente mayor viene aquí para pasar sus últimos 5 años sin las presiones de la ciudad. Es cierto. Agregó Bobby.
Mi hermano, Francis, se fue de aquí en cuanto pudo. Ahora es mecánico en Boulder. Suspiré y maldije en silencio a mi papá por traernos aquí y a mi mamá por siempre cederle. Hay algunas cosas que se pueden hacer, añadió Richard, pareciendo ser el único dispuesto a defender ese pueblo sin gracia. Podríamos pasar el rato junto al arroyo. Qué aburrido, dijo Susan con un gesto desdeñoso. Solo los bebés se quedan en el arroyo. Además, el agua apesta, se llena de algas en esta época del año. Richard se encogió de hombros, derrotado. Lo único que realmente hacemos aquí es esperar hasta que tengamos edad suficiente para irnos, dijo Susan. Este lugar es una pesadilla. Es como vivir dentro del color beige. Cuando me volví hacia Bobby para ver si tenía algo que agregar, lo encontré inyectándose insulina en la muñeca. Walkerton apesta. Cuando tenga 18, me mudaré a Boulder con Francis, dijo. ¿Y tú, Sue? No me importa, respondió ella. Me conformo con cualquier lugar que no sea aquí. Richard, a quien yo consideraba el tranquilo del grupo, intervino. Mi hermana recibió un anés por su cumpleaños. Si no está en casa, podríamos jugar. Los ojos de Susan se iluminaron. ¡Santo cielo! ¿En serio?, preguntó, con entusiasmo en la voz. ¿Qué probabilidades hay de que no esté en casa? Bastante altas. Siempre está con su novio. ¡Genial! Parece que tenemos nuestra tarde planeada, dijo Susan entre risas. Parece un recuerdo tonto, ¿verdad? 20 años después y todavía recuerdo una tarde jugando Super Mario Bros. Y con 3 niños tontos, como yo, sin preocupaciones en el mundo. Es curioso lo que queda en la memoria. Bien, vamos a ponernos la vacuna contra la gripe, dijo mi papá con su monótono tono autoritario. Ya fijé la cita con el Dr. Hale a principios de semana. Parecía la primera cosa que nos decía desde que llegamos, y solo me hacía odiarlo más. Papá, llevamos aquí 2 semanas, ni siquiera es temporada de gripe. Cada temporada es temporada de gripe, Tabi. Te dije que no me llames así, papá, me llamo Tabitha. Tengo 15 años. Se rió suavemente, se arrodilló, me dio un beso en la frente y me despeinó. Pero siempre serás mi pequeña Tabby Cat, cariño. Ahora, vamos, es de mala educación hacer esperar a un doctor. Era tonto discutir. Cualquiera que conociera a mi papá sabía que era la personificación del objeto inamovible metafórico. No había lugar para persuasión o negociación. Si decía algo, simplemente así era. Así que manejamos hasta la pequeña oficina del Dr. Ben Hale, quien nos aplicó 3 dolorosas inyecciones a mí, a mi padre y a mi madre. Tenían un efecto punzante, como si tuviéramos conejos corriendo por nuestras venas. Así es como siempre lo recordé. Entonces, dijo Bobby, con toda la seriedad de un líder mundial en una reunión de la ONU. ¿Quién ganaría en una pelea, Batman o Superman? Es una pregunta estúpida, idiota, respondió Susan con indiferencia, mirándose en un espejo de bolsillo. Cualquiera con cerebro podría decir que Wonder Woman les patearía el trasero a los dos. Bobby volvió la vista hacia mí, suplicando cooperación con la mirada. Era todo un típico debate de cafetería para nosotros. Lo siento, Bobby, dije, con una sonrisa en los labios. Tengo que darle la razón a Susan en esto. Richard estaba más callado de lo habitual. Jugaba lánguidamente con la comida en su bandeja de plástico, sin comerla, solo moviéndola de un lugar a otro. Miraba hacia abajo, pero su mirada amplia y vacía parecía atravesar la mesa y el suelo, fijando la vista en un punto indeterminado. ¿Me respaldas, Richie?, preguntó Bobby. Richard pareció sobresaltarse, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Lo siento, ¿qué estabas diciendo?, dijo, todavía ausente de la conversación. Su mente divagaba en otra parte. ¿Todo bien, Richie?, pregunté. Pareces un zombi, suspiró y dejó el tenedor.
Es mi hermana, se enfermó de verdad anoche. Estuvo vomitando y eso no es nada nuevo. Dijo Bobby. La gente se enferma todo el tiempo, no tienes nada de qué preocuparte. ¿No la viste, Bobby? Dijo Richard, con una frialdad inusual en su voz. No la viste. Estaba pálida como un fantasma, y hacía una cara horrible. Ya había visto una cara así antes. ¿Dónde? Pregunté. En el funeral de mi tía. Ataúd abierto. Un escalofrío colectivo nos recorrió y guardamos silencio. Creo que todos, en secreto, estábamos rezando para que todo saliera bien, pero nunca dijimos una palabra al respecto. Ni una sola vez. A veces, como todos los niños, en algún nivel, creen, decir un miedo profundo y horrible en voz alta podría hacerlo real. Por primera vez desde que llegamos, papá se había unido a nosotros para la cena familiar. Rezamos nuestras oraciones, llenamos nuestros platos con rosbif y ejotes, y nos sentamos frente a frente en la mesa. Papá tenía la costumbre de comer en silencio, y yo tampoco era precisamente habladora. Supongo que eso lo heredé de él. Algo gracioso pasó en el trabajo hoy. Dijo mamá, mientras intentaba sacar un pedazo de ejote de entre sus dientes con la lengua. Tuve que reemplazar a Marta, ella estaba enferma. Otra vez. Este ha sido el segundo día seguido. Mis ojos se encontraron con los de mi padre, y él me sonrió con complicidad. Te lo dije, Tavi, temporada de gripe. Seguro que ahora estás contenta de haberte vacunado. Me froté el bíceps, sintiendo que el dolor residual se intensificaba con el recuerdo. Dolía admitirlo, pero tenía razón. No me dejaste terminar. Se quejó Mara. Marta se suponía que reemplazaría a Ana, que también estaba ausente. Así que tuve que hacer el trabajo de 2 personas, además del mío propio. Es una pesadilla. Mejor que la alternativa, supongo. Dijo papá, cortando sin esfuerzo un cubo de carne de su grueso filete. La gripe es una pesadilla mayor. Una vez que entra en los barracones, puede dejar fuera de servicio a toda la unidad por varios días. Maldito fastidio. La hermana de Richard también estaba enferma. Añadí. Ah. ¿Escuchaste eso, Joan? Parece que se está propagando. Mi mamá asintió y tragó lo que tenía en la boca. Es extraño. Normalmente no ves la gripe hasta octubre. Sí, respondió papá. El resto de la noche transcurrió en relativa quietud. Todos teníamos mucho en qué pensar. Más adelante en la semana, finalmente comenzaron a llegar las malas noticias de verdad. Sentí como si hubiera estado viendo un fusible largo consumirse lentamente ante mis ojos, pero me mantuve ignorante de manera blissful. Hasta que la bomba estalló bajo mis pies. El aula se veía inusualmente vacía, con solo unos pocos estudiantes sentados en pupitres separados entre sí. Bobby y Susan estaban allí, pero Richard estaba ausente. Demonios, incluso el maestro no estaba, y teníamos a un suplente con cara de resaca escribiendo su nombre en la pizarra. Había una nube oscura sobre Bobby y Susan. Ella estaba callada, y Bobby tenía halos rojos alrededor de los ojos y las mejillas aún hinchadas por las lágrimas. Era claramente evidente que sabían algo que yo no. Chicos, ¿qué pasa? Pregunté, volviéndome hacia ellos. ¿Por qué Richie no vino hoy? Bobby parecía que podría empezar a llorar en cualquier momento. Susan habló en su lugar. Es su hermana. Dijo, mordiéndose el labio inferior. Ella, no sobrevivió la noche. Espera, ¿qué? ¿Qué diablos quieres decir con que no sobrevivió la noche? Pregunté, casi incapaz de procesarlo. Mi mamá dijo que perdió el conocimiento y simplemente no despertó. Su corazón simplemente se detuvo. Pero eso, no puede, vamos, Bobby, esto tiene que ser algún tipo de broma. Bobby no ofreció ningún consuelo, solo asintió con la cabeza tímidamente y se abrazó, sollozando de nuevo. Susan le dio palmadas torpes en la espalda intentando reconfortarlo. Todos se están enfermando. Dijo Susan, con preocupación en la voz.
Hoy la asistencia a la escuela está a la mitad. Solo está empeorando. Estoy segura de que mejorará, siempre lo hace. No. Dijo Susan. Solo escuchas de estas cosas cuando mejoran. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me quedé en silencio. Susan trató de consolar a Bobby, sin éxito, y el maestro suplente parecía desplomarse sobre su silla. En ese momento, pensé que había tocado fondo. Nadie podía adivinar que eso era solo el comienzo. Hoy pasó algo terrible. Decía mi mamá con su habitual tono estridente. No lo van a creer. Inténtalo. Respondió papá, poniendo pimienta en su plato de lasaña. Yo había perdido el apetito por completo. Solo me quedé allí, picando la comida sin entusiasmo. Marta falleció. Es terrible. Estaba saliendo de su casa y simplemente se desplomó. Rosa dijo que tuvo un problema cardíaco, algo relacionado con su corazón, de todos modos. Fue como si simplemente se hubiera ido a dormir y muriera en el hospital. Las cejas delgadas de papá se arquearon con una expresión sombría de curiosidad. Creo que si hacía otro comentario de te lo dije sobre mis vacunas, lo hubiera apuñalado con el tenedor. Parece que tenemos un brote entre manos. Tú y tu gente pueden hacer algo al respecto, Calvin. Marta no es la única, ¿sabes? Escuché por ahí que algunas otras personas han muerto en circunstancias similares, mayormente ancianos, claro, pero una era una chica de 17 años. Sentí que se me cerraba la garganta. Sabía de quién hablaban. Pasaré la información por la cadena de mando. Dijo, tomando un sorbo de café. Realmente es más asunto del departamento del CDC que mío, pero voy a tantear el terreno. No puedo permitir que mis dos chicas especiales se preocupen por estas cosas. Papá me revolvió el cabello otra vez y se levantó de la mesa. Se aisló en su oficina por el resto de la noche, y poco después, subí a mi habitación. En la cama, logré robarme unos pequeños fragmentos de sueño torturado, pero no conseguía ninguna consistencia. Mi cabeza estaba llena de avispas, con pensamientos y preocupaciones que nada podía calmar. Primero y, ante todo, la forma en que Bobby había estado en clase ese día. Estaba destrozado, quizá llevaba años enamorado de la hermana de Richie, quién sabe, pero había más que eso. No solo parecía triste, parecía enfermo. Cuando finalmente llegué al borde del sueño real, un ruido afuera de mi ventana, que sonaba vagamente como gritos, me sobresaltó. Corrí las cortinas, con el corazón lleno de pánico y temor, y vi luces intermitentes por toda la ciudad, rasgando el cielo nocturno. Ambulancias. Ambulancias por todas partes. Los locales empezaron a llamarlo la noche en que el diablo vino a Walkerton. 83 muertes, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, casi simultáneas. Habían experimentado síntomas graves similares a la gripe durante 1 o 2 días, luego simplemente cayeron en la inconsciencia y finalmente fallecieron. Fue un evento sin precedentes, algo que debería haber ocupado titulares nacionales. Incluso a esa edad, sentí un terror y frustración enormes al ver que nadie parecía venir a ayudarnos. Peor aún, cuando todo se calmó, supe que Richard estaba entre los habitantes de Walkerton que ahora llevaban etiquetas en los dedos de los pies. Al día siguiente en la escuela, todo estaba silencioso. En clase, solo estaba yo y algunos otros estudiantes al azar, gente a la que nunca me había tomado el tiempo de conocer. Todos los demás estaban enfermos o tenían a alguien a quien llorar. Se podía sentir la muerte en el aire, como las secuelas de un rayo, pesada con su olor. Bobby, Susan, ya era demasiado tarde para ellos. Después de la escuela, decidí volver a casa por el camino trasero y esquivar lo que pasara por multitud en la otra dirección. Incluso en el poco tiempo que llevaba allí, había aprendido suficientes rutas de Susan, Bobby y Richard para moverme con facilidad. Traté con todas mis fuerzas de mantenerlos fuera de mi mente mientras caminaba. Todo lo que pensar en ellos me daba era dolor. De repente, sentí un par de manos apretando flojamente mis hombros.
Grité de sorpresa, cayendo al suelo y comenzando a arrastrarme lejos de quien estuviera detrás de mí. Era Susan, pálida como un fantasma y sudorosa, con los ojos ardiendo de miedo y agonía. Bobby está muerto, Tabitha. Exhaló con dificultad, apenas manteniéndose de pie. Perdió el conocimiento en la bañera, se ahogó antes de que su mamá lo encontrara. Mi mamá me lo acaba de decir. Susan parecía estar al borde de la muerte ella misma. Susan, necesito que te calmes, no quiero que te lastimes. ¿Lastimarme? Ja. Qué risa más jodida. Voy a morir, Tabitha, lo siento en mis huesos. En unas horas, voy a quedarme dormida, igual que Richie y Bobby y todos los demás malditos, y no voy a despertar. Eso será todo, muerta a los 15, y nunca voy a salir de este pueblo de mierda. Comenzó a tambalearse hacia mí como un cadáver viviente, pero todo lo que pude hacer fue arrastrarme aterrorizada mientras las palabras de Susan se convertían en una mezcla retorcida de risas y lágrimas. «Vuelve, Tabitha», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. «No quiero morir sola, Tabitha. Por favor, solo por favor, no me dejes morir sola. Tengo tanto miedo». Pronto, logré ponerme de pie y empecé a correr por el estrecho camino, alejándome de ella. Miré por encima del hombro y vi a Susan intentando seguirme, pero rápidamente cayó y se desplomó en el suelo, sollozando y gritando como si fuera el fin del mundo. La amarga verdad entonces me golpeó. Para ella, lo era. Durante 20 años he deseado haber vuelto con ella y consolarla en sus últimos momentos, pero fui una cobarde. No pude soportar ver morir a los últimos de mis nuevos amigos justo frente a mí. Probablemente ese sea mi mayor arrepentimiento de todos. Llegué a casa poco después, con lágrimas llenando mis ojos. No quería que mi mamá y mi papá me vieran llorar, así que fui sigilosa. Abrí y cerré suavemente la puerta principal, y me deslicé por el salón. Mamá no estaba para recibirme, y por un momento temí lo peor. La muerte de Susan me había sacudido hasta el núcleo, pero la muerte estaba por todas partes ahora. Parecía un residente permanente de Walkerton, Colorado. Creo que todos estábamos al borde de acostumbrarnos a ella. Escuché un grito apagado detrás de la puerta de la oficina de mi papá. Tragando mi dolor emocional, pegué mi oído a la puerta y escuché atentamente, hasta que las voces de mamá y papá se hicieron claras. «Maldito idiota». Oí gritar a mi mamá, con sollozos subyacentes en su voz. «No me hagas el villano aquí, Joan. Estoy haciendo lo correcto para esta familia. No te atrevas. Ya no puedes hablar de lo que es correcto, Calvin. Perdiste ese maldito privilegio. Vamos, sabes que tengo que lidiar con suficientes corazones sangrantes en el trabajo, no necesito que vengas aquí a moralizarme. Ya tengo suficiente de eso con los bastardos del trabajo». Me uní a su confrontación a mitad de camino, así que me faltaba contexto. Quise escuchar más, pero escuché los furiosos pasos de mamá acercándose a la puerta, y tuve que correr escaleras arriba antes de que saliera de la oficina de papá y se dirigiera al cuarto trasero. Todo el mundo parecía volverse loco. El resto de la noche fue tranquilo. Mamá y papá seguían ignorándose, y yo cené en mi habitación. Era inevitable que pronto alguien encontrara el cuerpo de Susan en ese estrecho camino, encogido y retorcido en dolor y miseria. Cuando lo hicieran, sería porque yo la dejé allí. Cuando se suponía que todos debíamos estar dormidos, escuché a mamá llorar a través de la pared. Se levantó pasada la medianoche, todavía llorando, y bajó las escaleras. Me quedé dormida antes de poder escuchar si subió de nuevo. Sí lo hizo. A la mañana siguiente, me desperté con un grito que venía del pasillo de abajo. Era, sin lugar a dudas, el de mi padre. Salté de la cama y comencé a bajar corriendo, y lo vi, paralizado, en el pasillo. Parecía percibir mi presencia de algún modo antes de poder verme con claridad. «Tabitha, no bajes. Quédate en tu cuarto». Pero ya era demasiado tarde.
Yo ya estaba a medio camino de las escaleras cuando lo escuché, y mis piernas no tuvieron tiempo de detenerse. Aunque no tardé en darme cuenta de por qué me había dicho eso. Vi a mi padre, vestido con pijama, su pierna falsa visible, con lágrimas cayendo de su barbilla. Frente a él, el cuerpo de mi madre colgaba del cuello de una lámpara del techo. No, esto no debía pasar. Dijo papá, con un sonido completamente quebrado. Esto no debía pasar. Por el amor de Dios, esto no debía pasar. Se estrelló contra la pared, cayendo de rodillas, y comenzó a golpear el piso con los puños hasta dejar manchas de sangre. Gritaba y aullaba como un monstruo, mientras yo permanecía en medio del pasillo, incapaz de asimilar nada. Maldita sea, Joan, te amaba. Solo hice cosas por ti. Gritó papá a todo pulmón, sentado en el epicentro de la depresión y la rabia. ¿Por qué me harías esto, a mí, a tu única hija? Esto no debía pasar. Mientras papá sollozaba y yo intentaba salir de mi estado de catatonía, vi un trozo de papel arrugado cerca de la base de las escaleras. Lo agarré y lo desplegué rápidamente, buscando algún tipo de respuesta. Había 2 palabras, escritas con la característica caligrafía cursiva de mi madre. Está mintiendo. Guardé el papel en mi bolsillo y miré a papá, todavía golpeando el piso con las manos y llorando como un loco. Ya ni siquiera sabía a quién estaba mirando. Entonces, me desmayé. Cuando desperté, estaba frente al rostro familiar del Dr. Hale, que me iluminaba los ojos con una linterna pequeña. ¿Cómo está ella, Doc? Preguntó un oficial de policía que estaba detrás del doctor. Fue crítico por un momento, oficial, pero las cosas están mejorando un poco. Respondió. Esta niña es muy valiente, ha pasado por mucho últimamente. Me molestó que me llamaran niña y aparté la vista del rostro arrugado del doctor. Vi a mi padre al otro lado del pasillo, apoyado contra la pared, con las manos vendadas y cierta compostura recuperada en su rostro. Poco después, un par de paramédicos, con ayuda del Dr. Hale y de mi padre, me llevaron a mi habitación y me acostaron en la cama. Estaban convencidos de que estaría bien con el tiempo, al menos físicamente, si descansaba lo suficiente. El hospital local estaba lleno de muertos y moribundos. No era lugar para una joven que acababa de perder a su madre. Las mismas palabras, las palabras de mi madre, seguían resonando en mi cabeza todo el día. Está mintiendo. Está mintiendo. Está mintiendo. No podía enfrentar a mi padre, todavía no. La nota de mamá era la respuesta a una pregunta que alguna parte de mí, profunda y oculta, había estado haciendo desde nuestra primera conversación en la mesa. Desde que la hermana de Richie se enfermó y comenzó toda esta pesadilla surrealista. Mi padre y yo teníamos mucho de qué hablar, y lo haríamos. Pero allí, acostada en la cama, llorando en silencio la muerte de mi madre, me hice una promesa. Por una vez en mi corta vida, sería bajo mis términos, no los suyos. Esa noche, cuando pude asegurarme de que mi padre estaba en la cama, salí sigilosamente de mi habitación y bajé las escaleras. Tenía que ser astuta, eso lo sabía. No se llega a coronel del ejército estadounidense sin ser tan astuta como un zorro y el doble de feroz. Pero tenía algo a mi favor. Papá siempre me había subestimado, daba por hecho mi inteligencia. Sabía más sobre él de lo que creía, incluyendo, quizás lo más importante, donde guardaba su arma. Unos 10 minutos después, subía de nuevo las escaleras y me acercaba sigilosamente a la puerta del dormitorio de mi padre, con un revólver de cañón corto en una mano y un taburete plegable en la otra. Papá no se movió cuando entré sigilosamente. Probablemente estaba tomando algo para dormir, pero sus ojos comenzaron a abrirse cuando desplegué el taburete y me senté al pie de su cama, apuntándole con el cañón plateado y corto del revólver. Hola, papá. Le dije entre dientes apretados. Vamos a tener una pequeña charla. Él entrecerró los ojos, reconociendo mi silueta en la habitación. Tavi.
Preguntó, con evidente desconcierto, mientras alcanzaba su pierna prostética. Entonces vio el brillo del revólver en la semioscuridad. No intentes alcanzar nada, papá. Además, no necesitas caminar a ningún lado ahora. Dios mío, Tabitha, ¿qué estás haciendo? Qué curioso. Justo iba a preguntarte lo mismo. Has estado mintiéndome, papá, has estado mintiéndole a mucha gente. Tabitha, cuidado con el lenguaje. Gruñó, con voz llena de indignación. Cállate de una vez, papá. Grité con una intensidad sorprendente, sorprendiendo a ambos. Como si te importara el lenguaje que uso, nunca me hablas. Apenas tenías tiempo para mí o para Madá. Se sentó en silencio por un momento. Nuestros ojos se habían adaptado a la oscuridad. Podía ver el dolor y la confusión en los suyos, y él podía ver la furia en los míos. Tabi, sé que esto ha sido duro para ti, amaba a tu madre más que a la vida misma, me destrozó verla así. Pero no podemos jugar estos juegos estúpidos, Tabi, la gente va presa por cosas como estas. No quiero que mi hija se descarríe también. Disparé un tiro de advertencia que atravesó el cabecero. Por el amor de Dios, Tabi. No te atrevas a darle la vuelta a esto, papá, te escuché haciéndolo con ella. Mamá hizo lo que hizo porque tú la llevaste a eso, y quiero saber por qué. Me debes una explicación. Esto es una locura, Tabitha. No sabes de lo que estás hablando. Oh, ahí te equivocas, papá. Por primera vez, sé exactamente de lo que hablo, sé que tienes algo que ver con por qué la gente se ha estado enfermando, con por qué mis amigos se han enfermado y han muerto como resultado. Quiero saber exactamente qué tienes que ver con esto, papá, o te disparo hasta matarte. Hubo otra pausa en la que papá no hizo más que mirarme con un desprecio incrédulo. Tabitha, entiendo que estés molesta, pero yo no tengo nada que ver con... Disparé otra vez, esta vez perforando su hombro con un crujido nauseabundo. Papá gritó de dolor, su mano libre se lanzó a la herida intentando agarrarla, chorros de sangre brotando entre sus dedos. El próximo va a ser en tu cabeza, papi. Dije, dándome cuenta de que también estaba llorando. Te doy 10 segundos. 10, 9, 8, 7. Por primera vez en mi vida, vi un miedo verdadero surgir en el rostro de mi padre. 6, 5, 4. Está bien, Tabitha. Está bien. Dejé de contar y sostuve el revólver sobre mi regazo. Supongo que le ganaste astucia a tu viejo. Estoy orgulloso de ti, cariño, aunque te hayas vuelto loca. Solo quiero que entiendas que todo lo que hice, lo hice por el bien de esta familia, por el bien del mundo libre. Lo hice porque te amo a ti y a tu madre, y no quería que nada de esto pasara. Seguí mirándolo fijamente mientras más sangre empapaba la colcha. Se llama influenza invictus, o 2. Es el arma biológica del futuro. De acción rápida, letal, increíblemente contagiosa. Supervisé su desarrollo en los 80 y observé los estudios que realizaron en chimpancés, y por Dios, Tabi, la velocidad con la que funcionaba era asombrosa. Podía devastar un grupo de insurgentes en días, reducir una organización terrorista a un nido de ratas plaga muertas. Hubo ensayos clínicos aislados en humanos, que supervisé y patrociné personalmente con capital militar, y los efectos fueron igual de potentes. La atención de papá se desvió de su creciente lista de atrocidades hacia la cantidad de sangre que estaba perdiendo, mientras el pánico comenzaba a instalarse. Tabi, necesitamos llamar a una ambulancia, papi está en serios problemas aquí y aún no hemos terminado. Papá abrió la boca para apelar a mi naturaleza bondadosa, pero rápidamente se dio cuenta de que no había ninguna naturaleza bondadosa a la que apelar. Tragó su miedo y continuó. Sabía que necesitábamos más financiamiento del Departamento de Defensa si alguna vez íbamos a desplegarlo internacionalmente. Ninguno de los otros vio su potencial para el bien, su potencial para la paz.
Estaba solo en defender su causa, así que, pensé en un estudio que demostrara la eficacia de Segundo en una situación real. Su capacidad de propagarse, de colapsar infraestructuras, de matar en masa. Dijo esto último con un sombrío tono de realización. ¿Y sabes qué, Tavi? Funcionó de maravilla. Funcionó como una maldita maravilla. Walkerton fue el estudio piloto perfecto. Por un momento, me quedé en silencio, atónita, con las manos temblorosas apretando la empuñadura del revólver. Tú los mataste a todos, asesinaste a todos mis amigos, hiciste que mamá se colgara, y pusiste en riesgo todas nuestras vidas solo para probar tu estúpida arma, para poder matar más gente en el extranjero. Masacraste a toda esta gente inocente por un maldito experimento. Nunca estuvimos en riesgo, Tavi. Dijo, atragantándose, intentando defenderse. Administré la vacuna antes de que el virus se desplegara. Estábamos seguros como casas. Lo que pasó con tu madre fue solo un error trágico de su parte. Una tragedia terrible, terrible. ¿Y los demás no? ¿Te escuchas, monstruo? Eres un sociópata. Mataste a estas personas para avanzar tus propios estúpidos objetivos y no te importa nada de ellos. Lo hice por ti, Tavi. Y por todos los inocentes del mundo. Y puede ser una herramienta indispensable para la paz y la prosperidad ahora que tengo este ejemplo que lo respalda. Podemos usarlo para proteger a la gente buena de América y del mundo de cualquier mal que se cruce en su camino. Mi cuerpo prácticamente convulsionaba de rabia. Levanté el revólver y apunté a mi padre mientras él yacía sangrando y suplicando en la cama. ¿Quieres hablar de maldad, papá? Desde mi punto de vista, el único mal del que este mundo necesita protección es gente como tú. Eres demasiado joven para comprender mi razonamiento, Tavi. Fue un sacrificio tan pequeño, en el gran esquema de las cosas. Pero no era tu sacrificio para hacer. Quizá era locura, quizá era desesperación y pérdida de sangre, pero papá empezó a reír. Una risa seca, jadeante, lamentable, como la de una hiena con pulmones perforados. Algún día, Tavi. Algún día entenderás por qué hice esto. Entenderás por qué la vida de la gente en este pequeño, insignificante maldito pueblo no vale a nada comparada con el panorama general. Eran mis amigos, papá. Eran nuestros vecinos. Eran externalidades, Tavi. Eran daños colaterales. Puedo entender que valores la vida de estas personas, personas que apenas conoces, más que la vida de tu pro. Disparé el revólver 4 veces, gritando mientras lo hacía, cada bala atravesando el pecho desnudo de mi padre y estrellándose contra el cabecero. Se sacudió hacia atrás como un muñeco de pruebas de choque, con una expresión de completo shock en su rostro, antes de golpear la pared y desplomarse hacia adelante. Una manta de carmesí oscuro se extendió sobre su regazo. A pesar de toda su charla grandilocuente, el coronel Calvin Richardson, mi padre, el espantapájaros, estaba muerto en menos de un minuto. El resto se desarrolló casi como un sueño. Llamé a la policía yo misma. Parecía lo correcto. Hola, quisiera reportar un homicidio. Soy Tabitha Richardson, calle Bergen 18. Acabo de dispararle a mi padre en su dormitorio. Fue un torbellino de rostros sorprendidos y luces intermitentes, pero no me arrepiento de esa parte. Si tuviera la oportunidad, creo que le habría disparado de nuevo por buena suerte, o tal vez solo para ver su cuerpo convulsionar. No que esa razón importara mucho. 20 años fue una sentencia bastante ligera por lo que hice, y puedo agradecerle a mi abogado por eso. La chica llevada a la locura temporal por la muerte de su madre, y la muerte de todos sus amigos, mató a su padre en un intento fallido de homicidio-suicidio. Mi padre murió como un hombre honorable con una hija asesina, la única de las muertes de Walkerton que trascendió más allá de los límites del pueblo. No estoy segura de que Walkerton siquiera exista hoy. Es como esos pueblos y aldeas en Europa que fueron borrados del mapa por la peste. Solo quedaron cascarones.
El asesinato fue catártico, pero quién sabe si alguna vez marcó alguna diferencia tangible en el gran esquema de las cosas. Tal vez alguien más vino y tomó el legado de la influenza Invictus, tal vez ahora mismo se estén produciendo nuevas cepas más mortales en algún laboratorio secreto bajo millas de desierto. Todo eso ya casi no me importa. He comprendido mi relativa insignificancia también, tal como papá me decía. La conveniente defensa de crimen pasional fue probablemente la única razón por la que ninguno de los amigos de papá en altos cargos intentó asesinarme en prisión. No, la única razón por la que cuento esta historia, pase lo que pase conmigo, es que no quiero que la memoria de las personas inocentes que mi padre asesinó se desvanezca de los libros de historia. Ellos merecían mucho más de lo que les pasó. Por Bobby, Susan, Richie y mi mamá. Por todos los que vivieron y murieron en aquel pequeño pueblo de montaña. La verdad es que, realmente, el diablo vino a Walkerton, y debería saberlo, él era mi padre. Por favor, no intentes encontrar esta isla, no podrás regresar. Probablemente voy a morir en esta isla, y no culpo a nadie por eso, excepto a Peter Hammond. Peter era el tipo de persona que probablemente habría sido jefe de su aldea hace unos miles de años. No el anciano sabio que lee los huesos junto al fuego, ojo. Él habría sido el jefe que se probaba a sí mismo, derribando un mamut con sus propias manos y usando luego su piel como capa. Lamentablemente para Peter y, supongo, aún más lamentablemente para mí, se perdió esa etapa de la historia humana. En su lugar, Peter estaba atorado en el fondo de todas sus clases, obligado a demostrar su valía atormentando a flacos como yo. Tras meses de llegar a casa con ojos morados, ropa llena de tierra y narices sangrando, mis padres se cansaron de la indiferencia de la escuela y decidieron transferirme. Mis padres son personas benevolentes. Sabían que la escuela había sido un infierno para mí esos últimos meses y que necesitaba un descanso de todo. También debo añadir que mis padres son muy ricos. Mi papá escaló posiciones en una importante constructora, donde conoció a mi mamá, que era una de las arquitectas principales de la firma. Por eso pudieron tomarse unas semanas libres de trabajo y acompañarme a un viaje a uno de los resorts en una isla que su empresa había sido contratada para construir. Según mi padre, la isla estaba prácticamente vacía cuando la compraron al gobierno local de la zona. Eso era extraño, ya que todas las islas alrededor estaban habitadas por pequeñas tribus indígenas. Papá decía que nunca entendieron por qué esas tribus eran tan desconfiadas con la isla, y que quizá la razón era tan antigua que ni siquiera los propios nativos la recordaban. Para él, aquello era perfecto, porque significaba que el terreno salió barato. Cuando llegamos en barco, la isla parecía exactamente lo que necesitaba. Estaba cubierta por una jungla densa, aunque cerca de la playa habían despejado una buena parte, y allí estaba el resort. Si alguna vez viajaste a Hawái o Tailandia, ya te puedes imaginar cómo era el edificio. Aunque no era un diseño original, debo admitir que se veía bastante impresionante rodeado de esa maraña de árboles. No será sorpresa, pero nunca fui de practicar deportes ni de salir mucho. Aún así, al haber escapado por fin de Peter y del resto de mis compañeros de la vieja escuela, sentía que podía empezar a abrirme un poco. Aunque solo fuera leer un libro junto a la piscina en vez de hacerlo solo en una habitación oscura, ya era un gran avance para mí. Y eso fue justo lo que hice los primeros días. Mientras mis padres exploraban la isla o se emborrachaban en el bar de la piscina, yo me sentaba en una tumbona a leer Fundación de Isaac Asimov. Siempre fui un fanático de la ciencia ficción, y cualquiera que conozca el género sabe que es una de las mejores novelas que existen. Recuerdo que estaba empezando el capítulo de Salvorar Inn cuando alguien en la piscina salpicó agua sobre la página. Obviamente me molesté, pero meses de tormento bajo las manos de un gorila mal afeitado me habían enseñado que mostrar emociones ante la agresión era una invitación a recibir más golpes.
Levanté la vista, esperando ver la sonrisa burlona de un abusador, pero para mi sorpresa, solo era un chico de mi edad que había caído en la piscina haciendo una bomba. Luego le lanzó agua en la cara a una chica un poco mayor que él. Dado que en esa época aún era temporada de clases, no había muchos jóvenes de mi edad en el resort. Había visto a algunos niños menores de 10, pero esos dos eran los primeros con los que realmente podía socializar. Yo era el típico adolescente nerd, con toda la falta de autoestima incluida. Aún así, sabía que no tenía nada que perder intentando ser amigable. Lo más probable era que ni siquiera estuviéramos en la isla por mucho tiempo. Así que, ignorando el nudo de ansiedad en mi estómago, dejé el libro, me quité la camiseta, revelando mi cuerpo flaco y pálido, y salté a la piscina. Justo cuando la hermana tenía a su hermano en una llave, nadé hacia ellos y les interrumpí con nerviosismo. «Hey chicos, ¿qué tal?». El niño, que se retorcía intentando liberarse, me miró y contestó. «Hey, lo que pasa es que esta bruja cree que porque es anormalmente fuerte, puede resolver todo con violencia». La chica soltó una carcajada y le hundió la cabeza en el agua. Se notaba que era más fuerte que él, pero también era claro que no estaban peleando de verdad. Para ti puede sonar obvio, pero para mí era un contraste enorme con la violencia que había sufrido en los últimos meses. Me presenté, y después de que ella lo soltara, me dijeron que se llamaban Cynthia y Darren. Eran hermanos, y su padre acababa de recibir un gran ascenso en el trabajo, así que se estaban mudando de ciudad, lo que explicaba su viaje en medio del año escolar. Pasamos el resto de la tarde juntos, y descubrí que Darren estaba tan obsesionado con la fantasía como yo lo estaba con la ciencia ficción. Ambos habíamos leído El Señor de los Anillos, así que teníamos mucho de qué hablar. Cynthia, en cambio, no era muy de leer. Me dijo que lo suyo eran los deportes, especialmente el remo. Pero como había crecido con un hermano nerd, se le daba bien aguantar nuestras conversaciones. Al final del día estábamos en la playa cuando sus padres los llamaron para cenar. Antes de irse, Cynthia se giró y me dijo: «Mañana vamos a explorar la isla. Si quieres venir, encuéntranos en la piscina a las 9:30». Sonreí de oreja a oreja y respondí, probablemente con demasiado entusiasmo: «Claro, me encantaría». Después de que se fueron, pasé una hora más en la playa, mirando el océano mientras el sol caía lentamente en el horizonte. Creo que por primera vez en meses me sentí realmente contento con mi vida, incluso emocionado por lo que podía traer el día siguiente. Todo eso ahora se me escapa de las manos como arena entre los dedos, pero recordar ese momento aún me reconforta. A la mañana siguiente, cuando llegué a la piscina, ya me estaban esperando en unas tumbonas. Darren golpeaba el suelo con impaciencia, pero al verme se levantó de un salto. «Darren estaba convencido de que no ibas a venir», dijo Cynthia, poniéndose de pie junto a él. «Cállate, no es cierto», respondió él, riéndose con un poco de vergüenza. La verdad es que me sorprendía lo rápido que había logrado causar tan buena impresión. ¿Listos para explorar la isla? Mi papá dice que hay partes a las que no ha ido nadie en décadas. Lo dije aunque sospechaba que mi padre lo había inventado para sonar interesante durante el viaje en barco. Darren, sin embargo, se lo creyó y enseguida partimos hacia la jungla que rodeaba el resort. Gran parte del día no pasó nada especial, ya que en la isla no había animales interesantes, salvo algunas aves cuyo canto nos acompañaba en el trayecto. Estábamos a punto de regresar cuando encontramos la cueva. Creo que fue Cynthia la primera en verla. Ni siquiera sé cómo, ya que estaba casi completamente cubierta de enredaderas. «Miren eso», dijo, señalando la entrada. ¿Ven esa abertura en la roca? No parece natural, parece que alguien cavó un agujero en la montaña. Eso bastó para que Darren corriera hacia la entrada, y debo admitir que yo también me emocioné con la idea de explorar. La abertura era estrecha, así que tuvimos que agachar la cabeza para entrar. Las paredes estaban cubiertas de un musgo verde y húmedo al tacto.
Tras avanzar unos metros, llegamos a un punto donde debíamos ir en fila india, agachados. Primero Darren, luego Cynthia y yo al final. El túnel parecía apretarse más a medida que avanzábamos, como si la cueva intentara cerrarse sobre nosotros. Normalmente me aterran los espacios pequeños, pero la curiosidad por descubrir lo que había al final me mantuvo tranquilo. Después de unos 30 segundos arrastrándonos entre ese musgo húmedo y esponjoso, llegamos a una cavidad amplia, lo suficiente como para ponernos de pie hombro con hombro. La caverna estaba llena del mismo musgo que la entrada, pero este brillaba débilmente con un resplandor verde. Ya había leído antes sobre musgo fosforescente, pero me sorprendió que iluminara un espacio tan grande. Esto es increíblemente genial, dijo Darren, arrancando un poco de musgo de la pared. Tenía que admitirlo, parecía que éramos los primeros en poner un pie allí en mucho tiempo. Esto tiene que ser artificial, ¿no?, preguntó Cynthia, mirando hacia el techo de la cueva. Pero tu papá dijo que nadie había estado en la isla en mucho tiempo. ¿Quién habría hecho esto? ¿Y cómo? Creo que encontré algo por acá, añadió Darren, sin mirar a nadie en particular. Revisen esto, hay algo bastante grande detrás del musgo. Miré, entrecerrando los ojos para ver en la penumbra. Cuando vi lo que había empezado a descubrir, de inmediato me invadió una incomodidad terrible. Mientras Darren apartaba más musgo, se hizo evidente que había encontrado el rostro de una estatua vieja y desgastada. El rostro parecía humanoide, con 2 ojos y una boca, aunque solo tenía un par de orificios poco profundos donde debía estar la nariz. La estatua mostraba una sonrisa maliciosa, enseñando una hilera de dientes irregulares. Se veía extremadamente antigua, milenaria incluso. Y, aún así, sus facciones estaban bien definidas contra la roca que la rodeaba. A medida que apartaba más musgo, quedó claro que la criatura solo sobresalía a la mitad del muro, como si estuviera atrapada en la piedra. La inquietud que se había encendido en mi pecho al ver la estatua solo se intensificó cuando Darren empezó a acariciar su cabeza. Aunque la oscuridad dificultaba distinguir bien, juraría que había fascinación en su rostro. No, era más que eso. Parecía obsesionado, con la palma pegada a la frente de aquella cosa. De repente, una miasma verdosa y enfermiza comenzó a emanar de la estatua, cubriendo la mano de Darren. Tanto Cynthia como yo quedamos paralizados por el miedo mientras aquella nube espesa salía del rostro de piedra. Se arrastró lentamente por el brazo de Darren hasta envolverle el pecho. En segundos, toda la caverna estaba iluminada por el resplandor verde que rodeaba su cuerpo. Y Darren permanecía allí, inmóvil, con la mano contra la frente del ser. De pronto, se volvió hacia Cynthia. Bastó verle el rostro para saber que algo andaba mal. Su expresión estaba completamente vacía, sin emoción alguna, y sus ojos parecían haberse volteado, pues eran casi enteramente blancos. Retrocedí contra la pared, confundido y aterrado, mientras Darren estiraba la mano para acariciar el rostro de su hermana. Ella no intentó apartarse. Creo que estaba demasiado asustada para siquiera procesar lo que pasaba. En cuanto sus pieles se tocaron, el rostro de Cynthia se vació también. Entonces él le dijo algo, aunque no tengo idea de qué. No sonaba como ningún idioma que hubiera escuchado antes. Lo que sí sé es que aquella voz no era suya. Era mucho más profunda, tan fuerte que retumbaba contra las paredes de la caverna. Después de terminar, apartó la mano de su rostro, y ella se desplomó contra la pared. Cuando Darren se giró hacia mí, Cynthia se puso de pie detrás de él, con los mismos ojos y la misma expresión que su hermano. Corrí en ese momento, guiado únicamente por un instinto de huida que se me había grabado a fuego tras meses de tormento escolar. Me lancé de rodillas y empecé a arrastrarme por la parte más aplastante y claustrofóbica del túnel. Estoy seguro de que, si lo que habitaba en el cuerpo de mis amigos hubiera querido, me habría alcanzado fácilmente mientras reptaba torpemente por el suelo. Pero no parecía tener prisa. Logré salir de la cueva y correr tan lejos y tan rápido como mis débiles pulmones me lo permitieron.
En mi desesperación por alejarme de allí, debí haber corrido en la dirección equivocada, porque después de media hora de abrirme paso con terror por la jungla, todavía no encontraba ningún sendero hacia el resort. Para entonces ni siquiera me importaba estar perdido, con tal de estar lo más lejos posible de Cynthia y Darren. Me senté sobre un tronco caído, aún en pánico, pero con el alivio suficiente para recuperar el aliento y tratar de asimilar lo que había presenciado. Por un momento consideré la posibilidad de que Cynthia y Darren me hubieran llevado a la cueva para jugarme una broma. Pero lo descarté enseguida. Sabía que la niebla verde que había envuelto a Darren era real, y no había manera de que hubiera cambiado su voz por la que escuché allí. Tras esperar lo que me pareció suficiente tiempo, seguí caminando hasta dar con la playa, y luego rodeé la isla hasta que vi el resort a lo lejos. Desde esa distancia todo parecía normal, pero a medida que me acercaba empecé a sentir que algo andaba mal. A esa hora normalmente había grupos de huéspedes afuera, yendo hacia el restaurante para cenar. Pero al observar mejor el edificio, me di cuenta de que estaba completamente vacío. Justo cuando estaba por salir hacia la playa frente al resort, un movimiento repentino me obligó a detenerme en seco. Me oculté tras unos árboles mientras un hombre de mediana edad, vestido con un polo caro, salió tranquilamente por las puertas automáticas. Pensé en pedirle ayuda, pero agradezco haber esperado para verlo mejor. Aunque estaba oscuro para distinguirle el rostro, noté que cargaba un montón de palos y piedras. La naturaleza surrealista de lo que veía, sumada al hecho de que el resto del resort estaba inquietantemente desierto, me mantuvo escondido. Observé mientras el hombre se arrodillaba frente al mar y comenzaba a disponer lo que llevaba en un patrón sobre la arena. Cuando pareció satisfecho, sacó un cuchillo del bolsillo trasero de sus pantalones. La hoja reflejó la luz de la luna, y entonces vi que su expresión era la misma que la de Darren y Cynthia. Lentamente, sin dudar, pasó el filo por su brazo, abriendo una herida que empezó a sangrar. Dejó que la sangre cayera sobre el patrón que había trazado hasta desplomarse en la arena. Dudé en acercarme para comprobar si seguía vivo, pero supe que no resistiría mucho. Desde la línea de árboles vi cómo más y más personas salían del resort cargando los mismos fardos de palos y piedras. Cada uno repetía el mismo ritual, sin titubear cuando llegaba el momento de la herida fatal. Algunos incluso tomaban el cuchillo de la mano de quien ya yacía en la arena. Afortunadamente, me interné en la selva antes de ver si algún niño salía también. Ahora estoy de vuelta en mi habitación. Sé que fue una estupidez entrar al edificio, pero necesitaba ver si podía encontrar a mis padres. Como muchas otras habitaciones, la de ellos estaba abierta. Asomé la cabeza y vi señales de lucha, pero no había rastro de ellos. Espero que hayan escapado hacia la selva, aunque no creo que eso sirva de mucho. Mi cuarto, en cambio, no había sido tocado, así que pude observar la playa desde la ventana. Nadie más ha salido del resort, pero calculo que deben de haber más de 200 cuerpos esparcidos por la arena. Darren camina de un lado a otro, como si supervisara todo el proceso. No sé dónde está Cynthia, pero ahora mismo eso es lo que menos importa. El océano ha comenzado a agitarse, como si algo gigantesco intentara abrirse paso hacia la superficie. Cada pocos minutos escucho un retumbo profundo proveniente del agua, y el suelo bajo mis pies tiembla. Creo que ya entiendo por qué esta isla estuvo abandonada tanto tiempo. Despertamos algo antiguo en esa cueva, y creo que tiene hambre.